Es importante que el crecimiento en la iglesia siempre vaya de alguna manera no solamente en números, sino también en personas que se comprometen, ¿sí? Que se comprometen con hacer la obra del Señor, ¿no? Porque cuando eso ocurre es cuando realmente, si Dios permite, lo vamos a ver, es donde realmente hay un crecimiento real, ¿no? Y si me acompañáis en Mateo, en capítulo 5, Jesús en ese capítulo sabemos que es dice que el Señor veía de alguna manera que, nos empieza el capítulo 5, dice que veía la multitud y dice sentándose en el monte, pues seguramente a meditar, a orar, a estar en comunión con Dios. Dice que vinieron a él sus discípulos y él empezó a enseñarles, ¿no? Bueno, ahí vemos que el Señor dejó mucha enseñanza en ese sermón, lo que es el sermón del monte, ¿no? Pero vemos cómo, sobre todo lo que empieza con ¿qué? Con bienaventuranzas, con cosas que vemos que Dios quiere bendecir. Cuando leemos la Biblia, tenemos que ver que el deseo de Dios es bendecirnos, el deseo de Dios es hacernos bien. El Evangelio son buenas noticias, ¿no? Y tenemos que leer la Biblia con ese corazón, ver y desear y creer que aquello que Dios quiere hacer y lo quiere hacer y lo va a hacer. Y muchas veces simplemente tenemos que, yo quiero que Dios lo haga, yo quiero que Dios haga esta obra en mí, yo quiero que Él haga algo nuevo en mí. Necesitamos, todas las personas, necesitamos la obra de Cristo en nuestro corazón. Y todo empieza con un nacimiento de nuevo, donde los que le recibieron, dice, los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, y ahí empieza una obra en nuestro corazón, una obra que es de Dios, donde Dios hace su obra en nuestro corazón, y nosotros no tenemos que ser ni rebeldes, ni todo lo contrario, tenemos que desear, ¿no? Y impedimentos va a haber, seguro, ¿sí? Siempre va a haber impedimentos, porque, bueno, vivimos de alguna manera siempre en conflictos con el mundo, con las personas, con nosotros mismos, ¿no? Uno de los peores enemigos de uno es uno mismo, ¿no? Nunca nos tenemos que olvidar que la palabra de Dios dice que si hay algo, dice que es más engañoso que todas las cosas, es nuestro propio ¿qué? Corazón. Dice, el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas, Es decir, que a veces el problema no está tanto fuera, sino ¿dónde? Dentro, en nosotros, ¿no? Y Jesús aquí, de alguna manera, Jesús se dirigía a sus discípulos y una de las cosas que vemos, que era la perspectiva que tenía, dice, vosotros sois la sal y vosotros sois la luz de este mundo, ¿no? Y de alguna manera, las bienaventuranzas que él empieza a hablar son, si podemos decir de alguna manera, es esa luz que un hijo de Dios tiene que reflejar, ¿no? Y de alguna manera son también esa sal, esa verdad que tiene que estar en nuestra vida porque es solamente la verdad la que puede parar la corrupción que hay en este mundo, en el corazón que hay, corrupción que hay en las personas, ¿no? La verdad es la única que puede parar esa degradación que hay en el mundo, en el corazón del hombre, ¿no? Por eso es importante, a veces podemos pasar por encima de las bienaventuranzas y verlo como algo, pero son algo esencial,
son algo que yo tengo que mirar, ver y tengo que identificarme, ¿no? Porque son las que realmente me hacen ser lo que Dios quiere que sea, ¿no? Y son de alguna manera, si podemos decir, un peldaño que tenemos que vivir. Y la última bienaventuranza, bueno, la última no, la séptima, así, que dice, bienaventurados que los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Yo es algo que en ese tiempo me viene, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, ¿no? Porque dice, ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios, ¿no? De alguna manera, si hay algo, sobre todo que de alguna manera nos refleja como hijos de Dios, es cuando somos personas que hacemos la paz. Ya no estamos hablando solamente de ese llamado que tenemos todos los cristianos, de amar a las personas a que se reconcilien con Dios, ponerlos en paz con Dios, ¿no? De llevar el Evangelio, ¿no? No estamos hablando solamente de esto, sino que sean personas que hagan la paz, que buscan la paz. Continuamente, seguramente que te vienen a la mente versículos como lo que enseñaba el apóstol Pedro y decía, dice, haced bien, busca la paz y ¿qué? Y síguela, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a bendición, a bendecir, ¿no? Entonces, el cristiano tiene que ser alguien que busca a construir la paz, a hacer la paz, ¿no? En Hebreos, el autor de Hebreos nos dice lo mismo, ¿sí? Dice que tenemos que buscar la paz y la santidad, sin la cual que nadie verá a Dios. Y si tú ves un poco el contexto ahí, está hablando de algo de que tú y yo reflejemos, ¿no? Que podemos reflejar esa paz y esa santidad para que las personas puedan ver a Dios, ¿dónde? En nosotros, en nuestra vida. Entonces es algo importante, es algo, aquí dice, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Pero meditando un poco en eso y reflexionando, ¿tú crees que alguien puede ser pacificador si no está en paz con Dios? ¿Ves? Todo empieza con ponernos en paz con Dios. Todo empieza por empezar a ver cómo Dios quiere ponerse en paz, cómo Él quita el conflicto del pecado del medio, por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, a poner en paz. Él es ese príncipe de paz. Vino a traer paz, ¿no? Y trae paz en el corazón del hombre. Y es algo, cuando una persona experimenta lo que es la paz con Dios, en su vida empiezan a sugerir cosas. Y la bienaventuranza, de alguna manera, para que podamos ser esos hombres y mujeres que seamos esto, que seamos pacificadores, de alguna manera tenemos que mirar y estar atentos. Realmente soy, como dice la primera bienaventuranza, alguien que soy pobre en espíritu, que reconozco mi necesidad espiritual. Solamente una persona que reconoce realmente su necesidad espiritual, que es pobre en el espíritu, es alguien que en algún momento va a poder ser ¿qué? También pacificador. Solamente una persona, como seguimos, al que llora, al que realmente ha llorado por lo que es el pecado, por lo que hace en su vida, por lo que ve, es alguien que después va a luchar para hacer la paz. Son cosas importantes que necesitamos meditar. Los mansos, ¿no? Solamente una persona que al ver su pecado tal, eso le ha llevado al convencimiento de su pecado, le ha llevado a humillarse delante de Dios, de recibir y recibe, ¿no? Es alguien que en su corazón brota la misericordia y lo demás. ¿Por qué? Porque es alguien que ha recibido ¿qué? Misericordia de Dios en su corazón, en su vida, ¿no? Y es alguien que busca los caminos de la justicia, tiene hambre, tiene sed. ¿Por qué? Porque sabe que los caminos del Señor son ¿qué? Lo mejor. Ha experimentado un cambio de andar por sendas que no son de Dios y lo que traen, y busca, desea, tiene hambre, tiene sed de esta cosa. Y Dios le sacia. Dios trae a su corazón lo que necesita,
¿no? Es alguien que en su corazón sabe dónde está, que la única manera de ser limpio de corazón es ir y estar de acuerdo con Dios, no rebelarse, no excusar sus pecados, sus errores, sino es alguien que va y confiesa sus cosas delante de Dios. ¿Por qué? Porque quiere estar de acuerdo con Dios. La confesión de nuestros pecados no es otra cosa que ponernos delante de Dios y decir: Señor, tú tienes razón. Es verdad, lo que tú dices es así. Abrimos su palabra y queremos que la luz nos alumbre y que limpie y que sane, ¿no? Es alguien que desea estas cosas, ¿no? Y ahí vemos que esa persona se convierte en alguien que busca la paz. Es alguien que empieza a ser pacificador, si podemos decir, ¿no? ¿Cómo era? ¿No? Muchas veces la Biblia enseña que el hombre no conoce el camino de la paz. A veces, y eso nos tiene que hablar, que eso no es, como a mí me gusta usar esa expresión, que no es una flor que aparece en el corazón humano porque sí. Es algo que Dios tiene que hacer. Es una obra de Dios. Porque el hombre se aferra muchas veces a sus derechos, se aferra muchas veces a sus razonamientos, se aferra muchas veces en lo que es tal, y ahí no hay paz. Ahí no hay... Por eso la Biblia dice: el hombre no conoce el camino de la paz. Todos se desviaron a uno. Pero ves, Cristo vino a traer y bueno, ya hay muchos ejemplos en la Biblia que, si Dios permite, lo vemos. Pero mirando estas cosas, algo que me llamaba atención era algo de que, ¿os acordáis que siempre, hasta Jesús mismo, cuando se le presentaba a sus discípulos, el saludo era ¿qué? Paz, paz a vosotros, ¿sí? Era algo que ellos usaban, era la palabra hebrea que era shalom, ¿no? Y ese era algo muy común, que cuando se encontraban se saludaban con estas cosas, ¿no? Pero no era simplemente cuando ellos hablaban de la paz, no pensaban tanto en algo de como muchas veces nuestra mente tal es estar sin problemas o sin conflictos sino realmente lo que tenían en mente cuando decían estas cosas es que de alguna manera deseaban para la otra persona que tenga todo lo que el hombre necesita, ¿no? Para su bienestar, para que él pueda adquirir lo que, bueno, porque vivimos, pero cuando decían shalom, es como te deseaban de que tú tengas todo lo que necesita tu vida para poder fortalecerte, para que tú puedas ser alguien con paz, ¿no? Y eso sabemos que solamente Cristo nos lo puede dar. Dice, Él nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida que piadosa, una vida que de devoción a Dios. Es solamente la persona de Cristo lo puede traer eso a una persona, ¿no? Y se saludaban de esta manera, ¿no? Y a mí de alguna manera cuando lo ves esto es como que el Señor dice que quiero que seáis esas personas que no simplemente que sea algo de, ¿no? Ellos tenían ese tipo de costumbre, ¿no? Lo decían, ¿no? Shalom, shalom, paz, pero que sea algo que realmente queráis, que bendecir a la otra persona con el Evangelio, bendecir a la otra persona con la verdad, bendecir a otras personas cuando le veis que les falta, porque al final hay mucha falta de verdad que realmente, porque es la verdad la que trae realmente paz en el corazón del hombre. Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará que libre de tantas mentiras que causan mucho conflicto en el corazón del hombre, muchísimo. Y el hombre necesita ser liberado y necesita ser... Y otra de las cosas que miraba, que la palabra cuando habla de bienaventurados pacificadores, la palabra que usa en griego se compone de dos cosas, que una quiere decir paz, es una paz, aquí me la he apuntado por algún lado, que es eirene, que quiere decir paz, y la otra es poieo o algo así, que quiere decir hacer, construir o fabricar, ¿no?
Nos habla de que no es como muchas veces nosotros, a veces una persona parece que al no meterse en líos, dices, pues bueno, pues es una persona pacífica, ¿no? Pero no se trata de esto. Ves que cuando uno habla del pacificador es alguien activo, es alguien que hace, es alguien que busca realmente que haya paz, que busca realmente y hace cosas para contribuir a qué, a la paz. Lo mismo que los apóstoles dicen, contribuir a qué, a la paz, ¿no? Y la edificación mutua. Es algo que lo busca continuamente. Y no lo podemos buscar de otra manera sino por medio de la verdad. Por medio de la verdad. Una paz que no está basada en la verdad no es, ¿no? ¿Tú crees que puede haber paz en medio de mentiras? A ver, una pregunta. Yo creo que ya entendemos, ¿no? Que no. Entonces no es simplemente alguien pasivo, alguien que bueno, que no molesta a nadie, que siempre pues guarda una cierta distancia de las cosas, ¿no? Y ese tipo de persona realmente lo que buscas es estar en paz él, ¿sí o no? Pero no es que busca la paz, buscas estar en paz, pero realmente por dentro puede ver que, pues de todo, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de colaborar, de buscar, ¿no? Y vino porque realmente es una de las cosas que vivimos mucho. Nuestra vida continuamente es un conflicto, continuamente. Continuamente vemos cosas y deseamos cosas, vemos cosas y criticamos cosas, vemos cosas y juzgamos cosas. Continuamente en el corazón ocurren cosas, continuamente, ¿no? Eso pasa y eso en algún momento, si yo no aprendo a veces llevar esas cosas a Dios o llevar esas situaciones delante de Dios y que sea enseñado por Dios y que sea realmente guiado y llevado a toda la verdad y de alguna manera que Dios traiga sabiduría a mi corazón, muchas veces esas cosas empiezan a salir por nuestra boca y eso empieza a traer ¿qué? Conflictos. Y la realidad es que los hombres muchas veces somos muy necios en estas cosas, ¿no? Muchas veces no paramos a pensar mucho lo que voy a decir, no me paro a pensar lo que tal y lo primero que me viene la tal, pues lo suelto, ¿no? Y lo digo. Y eso muchas veces causa en otro ¿qué? Causa un conflicto, causa un altar. A veces no nos damos cuenta, pero a lo mejor siembras un pensamiento raro en la otra persona, en otro hermano, y realmente empiezan a salir ese tipo de cosas. Pero siempre de alguna manera tiene que ver. Por eso yo digo que de alguna manera Dios nos llama a los cristianos a ser personas que mediemos a estas cosas. Que mediemos, pero hay que mediar con ¿cómo? Con la verdad. Y hay que mediar muchas veces, no, yo no me tengo que convertir en alguien, como te digo, como si fuera, a veces usamos eso tal que los cristianos a veces parece que somos como el cubo de basura, ¿no? Que la gente echa en sus... Bueno, de alguna manera sí, quizás tengo que recibir tal, pero yo no tengo que dejarme ¿qué? Ensuciar, ni envenenar, ni tal, sino siempre tengo que tener una visión que quiere llevar a la otra persona ¿qué? A la verdad y también ayudarle, que lo que dice Jesús, que seáis luz y seáis sal, es decir, el pacificador es alguien que tiene que transmitir luz y es alguien que tiene que parar ese tipo de corrupción. ¿Por qué? Porque cuando entra ese tipo de veneno en el corazón de la mente, en el corazón de las personas, eso se puede, ¿no? A veces, ¿hasta dónde puede llegar una persona que, por ejemplo, de repente se levanta en su corazón envidia? Bueno, a Jesús dice que le mataron, el Evangelio dice por envidia. Dice por envidia. Entonces, cuando
yo veo algo que se levanta, tiene que ver una intervención, y aquí qué bueno, dice, serán llamados hijos de Dios. Una persona que sabe mediar, una persona que sabe apagar ese fuego, que sabe decir, cuidado con lo que se levanta en tu corazón. Porque a veces parece que, claro, en el corazón que se levanta, siempre se levanta con un argumento, con una justicia. Si os acordáis de un salmista que nos habla de su experiencia, que es Asaf, y nos habla de una experiencia en el Salmo 73, que dice, vi a qué, a los impíos, vi a tal, y en su prosperidad, en sus cosas, y wow, y su corazón, ¿ves? Empezó a... Y él nos hablaba de eso, de su experiencia, de algo que le ocurría en su corazón. Pero bueno, hubo después una reflexión, hubo algo de Dios, algo que le... dice, yo no puedo hablar esto, y fue al Señor, y el Señor trajo una claridad a su vida, a su corazón, y aplacó porque ¿hasta dónde puede llegar? Es lo que te digo, que a veces cuando un pecado se manifiesta en el corazón, eso tú puedes ver el principio, pero muchas veces no se ve el final. El final puede ser tremendo, ¿no? A veces el orgullo, la rivalidad, ese tipo de cosas, que a veces por cualquier cosa, a veces el orgullo puede llevar a una persona a hacer cosas tremendas, ¿no? Y qué bueno es, yo siempre digo, de verdad tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque la ayuda de Dios siempre está muy cerca, muy cerca, muy cerca, y siempre quiere de alguna manera traer paz, quiere traer sosiego, quiere traer en el corazón. Es muy importante, muy importante. Lo que hablamos no es algo que tolera el pecado. Ser un pacificador quiere decir que pasas, no pasa nada y no le das importancia, no. Enfrenta las cosas, la enfrenta, pero la enfrenta con la verdad, la enfrenta de una manera correcta, ¿sí? Vamos a ir un momento en Santiago. La paz no se construye sobre mentiras, ¿no? A veces si somos personas que de alguna manera empezamos empezamos con el Evangelio, somos todavía pues de alguna manera niños en Cristo, empezamos. Yo te aconsejo que realmente cuando ves ese tipo de cosas, aprende lo primero que hagas, que sea ir a Dios. Ir a Dios, hablar con Él. Ir a su palabra, ¿no? No dejes que las cosas que llegan muchas veces a tu vida o que vienen a tu corazón te envenenen. No dejes que te hagan daño, sino realmente busca de Dios para que Dios te enseñe, que Dios te libere, que Dios te haga ver las cosas como Él quiere que las veas, ¿no? Porque, bueno, hay alguien que está encargado de que esto ocurra. Si os acordáis, perdonad pero es que me viene y quiero decirlo, hay una parábola que Jesús enseñó que uno sembró trigo, que es el Dios, que sembró trigo, habló de que el campo es el mundo, sembró trigo, pero también alguien sembró, ¿qué? Cizaña, ¿sí? Y cuando los que estaban ahí, Jesús decía, así es el reino, de alguna manera el reino de Dios es aquí, es así. Y les enseñaba a sus discípulos y dice, y de repente lo que eran los trabajadores decían, mira, Señor, alguien ha sembrado cizaña aquí, la arrancamos. Señor, ¿qué le enseñó? Dice, cuidado. El Señor nos hace ver lo importante que es. Mira, lo importante es
el diablo, ¿para qué siembra las cosas? Porque quiere robar, matar y ¿qué? Y destruir. Pero Jesús, ¿por qué siembra las cosas? Y en abundancia, para que dé fruto, que nuestra vida se fructifique. Y Jesús ahí lo que le importaba, no le dio tanta importancia, y nosotros tenemos que aprender a darle importancia hasta el punto que la palabra de Dios nos dice que le tenemos que dar importancia. Hay cosas que si yo le doy una importancia más allá, al final lo que Jesús dice ahí, cuidado, dice que al final va a destruir. Entonces, a veces no podemos ver partícipe. El hombre es muy dado de ver cosas y parece que tenemos una necesidad en nosotros de ser jueces o de ser de justicieros. Parece que hay una necesidad ahí que nos... Pero a veces lo que Dios nos dice, sé paciente, búscame, ora, deja que Dios haga lo que tiene que hacer, deja que Dios obre, que Dios haga, ¿no? Y Dios hace, y Dios obra, y lo que Él busca realmente es que no se haga que, en medio de las cosas, que no se haga daño a lo que se tiene que hacer daño. Y siempre tenemos que ver que lo digo que es importante. Vamos a ir en Santiago. En 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta, ¿no? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis, ¿qué? Contra la verdad. Aquí empezamos a ver que la verdad no está donde hay ese tipo de conflicto. ¿Ves? No mintáis, dice, contra la verdad. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Si hay algo puro, es la palabra de Dios, es su verdad, es lo que es puro. Y después dice que pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos. Y aquí vemos de que una persona cuando se ve que es un pacificador y se ve en un conflicto, si podemos decir, no se pone no busca realmente tomar bando, sino quiero que busca la gloria de ¿qué? Busca la gloria de Dios, busca que la verdad esté en medio, ¿no? Busca que realmente poner el remedio, que de alguna manera si hay aquí una grieta, hay que poner algo para unir, y es la verdad, es lo único que va a tal. A veces, es lo que te digo, a veces estamos en medio de una situación y tenemos la tendencia de hablar mucho de las cosas. Hablamos mucho de las cosas, pero no tenemos la tendencia de hablar por las cosas, pero delante de ¿quién? Delante de Dios. No tenemos la tendencia de hablar realmente con el que realmente muchas veces puede resolver la cosa, y es la persona misma, ¿no? Jesús, y es otro de los consejos que tenemos que tener. Cuando alguien a lo mejor viene a tu vida o tal y te viene sobre todo con algo que tiene que ver con otra persona, y te dice, no, porque vino y me dijo esto, me hizo aquello, mira lo que tal. Lo primero que tenemos que aprender muchas veces a hacer, ¿qué es lo que enseñó Jesús cuando tú ves algo en otra persona? Ve y habla con él. Lo primero que hay que decir, pero
¿Tú has hablado con esa persona? No. ¿Por qué me vienes a hablar a mí? ¿Cuál es la intención? ¿Sabes muchas veces cuál es la intención? Que buscas a alguien que piense como tú y que te apoye en lo que tú pienses. Entonces, la otra persona, si es realmente un pacificador, lo que busca no es tanto de que quién tiene razón, sino que tú entiendas de que Dios busca que haya paz. Y el conflicto se tiene que solucionar. Ahora, ¿se puede solucionar un conflicto si yo tengo un conflicto contigo? Si no hablo contigo, ¿lo puedo solucionar? A ver, es imposible. ¿Tú crees que lo voy a solucionar hablando de ti a otro? ¿Voy a solucionar? Yo creo que es sencillo que no. Jesús enseña, dice, si cuando ve y habla con tu hermano, habla con él. Y si ves que él, pues tú buscas su bienestar, buscas lo bueno. Dice, haced bien a todos. Dice, buscad la paz de cuando depende de vosotros que estad en paz con todos. Entonces, la Biblia nos da que cada uno, nosotros mismos, tenemos que involucrarnos. Dice, ¿en cuánto depende de qué? De vosotros. Tenemos que ser activos en esto. Es algo importante. ¿Por qué? Porque ya te digo, la división no es algo que es de Dios. Las cosas que causan ese tipo de... no es algo de Dios. Y eso hay que discernirlo. Y como cristianos tenemos que ver a lo que somos llamados. Podemos aprender mucho si leemos las cartas y leemos cómo los apóstoles solucionaban las cosas. Cómo realmente nunca se enfocaban en defender los bandos, sino siempre enfocaban y le hacían a ver la peligrosidad que hay de que realmente esto está. Dice, es como de alguna manera, mira, mientras eso hay, nunca va a haber un crecimiento espiritual. El diablo ha logrado su objetivo. No vais a crecer espiritualmente. Y animaban a los cristianos a que sepan quiénes son, enfocarle en lo que son, lo que Cristo le ha dado. ¿Para qué? Para enfocar su vida, lo que tal, lo que es importante, ¿no? Y te digo, eso es tanto en nuestra vida día a día con las personas, pero también lo que vivimos, los conflictos que vivimos en nuestro propio corazón y lo que vivimos en el mundo. Continuamente se levantan cosas. Entonces, es algo que yo tengo que ir a la palabra, aprender ahí, ¿no? Bueno, yo creo que todos vemos que no estamos hablando de una persona que busca su comunidad personal, ¿no? Sino realmente como Cristo y como nos enseñó, busca el bienestar a los demás, ¿no? Dice, así como quieres que los hombres hagan contigo, haz tú con los demás. Es algo que hemos aprendido de Cristo, es lo que necesitamos hacer. No es alguien que ignora el problema, ¿no? Es alguien que quiere tratarlo, pero con gracia, ¿no? Es alguien que se acerca y después en unos ejemplos yo quiero que veamos cómo la sabiduría de Dios actuaba, ¿no? Para que los problemas se solucionen, ¿no? Es alguien que, como decía, hace de sal, no deja que la amargura o problema crezca, sino echa la verdad para que eso pare, que no es por ahí. Que al final te enfocas en algo, pero no te estás dando cuenta que en tu corazón que están brotando cosas que no son de Dios. ¿Os acordáis cuando Jesús dijo algo tan sencillo como, dice, no mires la paja que hay en qué? En tu hermano, sino mira la viga que hay en qué? En tu propio ojo, ¿no? Pero lo siguiente que dice, y verás que bien, y podrás ayudar a qué? A tu hermano. ¿Qué es? Yo a veces tengo que pararme, ¿sabes cómo yo puedo ver si veo bien o veo mal según lo que Jesús ahí enseñó? Si lo único que yo cuando veo una cosa, si lo único que se levanta en el corazón son críticas, son de medir, de decir, mira, este no es como el otro, este es como tal, y hacer ese tipo de tal. Soy alguien
que lo único que estoy mirando con una manera que no me estoy quitando la viga. Pero cuando realmente veo bien, soy alguien que cuando veo una cosa, lo que nace en el corazón es ayudar. ¿Sí? Es decir, que si yo veo algo en alguien tal, lo primero que digo, Señor, ayúdale que Él cambie, ayúdale que puede tal. En tu corazón nacen otro tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque en algún momento tú te has quitado la viga y has visto, el Señor ha tenido misericordia de ti, has podido ver muchas veces esta misma cosa que tú estás juzgando, la has vivido en tu propia persona y te has acercado a Dios y has experimentado su perdón, su cambio, y eso te hace ser una persona misericordiosa que de alguna manera corrige las cosas con mansedumbre, ¿no? Y tienes otro tipo de carácter en ti. Y eso tenemos que desearlo en nuestro corazón. Tenemos que ser personas que deseamos que Dios obre estas cosas en nosotros. Y si a veces yo veo que en mi corazón lo único que nacen son críticas, que lo único que nacen son juicios y juzgamiento, yo mismo tengo que ser prudente y parar y decir, Señor, yo no quiero ser así, cámbialo eso en mí, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no me ayuda. Aquí hay lo que Jesús también hace de que es muy fácil para el hombre, es muy fácil, con una facilidad vemos los errores de los demás, aunque sean muy pequeños. Dice, habla de una paja en el ojo ajeno. Es decir, que el hombre tenemos esa capacidad de ver los problemas en los demás, pero con una facilidad tremenda. Pero después habla de una viga, que es algo mucho más grande, pero muchas veces somos incapaces de ¿qué? De ver lo que está en nuestra propia vida. Entonces, la persona que realmente empieza a ver bien es alguien que se mira hacia adentro, ve, busca y quiere ver sus problemas, su vida, y quiere poner su vida delante de Dios de una manera correcta, ¿no? Siempre, aquí en Obra siempre de alguna manera hemos dicho, no te fijes en esto, mírate a ti, mira tu corazón. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que te va a ayudar. Cuando tú ves tu vida delante de Dios y buscas de Dios que Dios te cambie, que Dios tu mirada cambia, tu mirada hacia las cosas cambian, ya no te afectan de la misma manera, todo cambia, ¿no? No es alguien que teme la confrontación, ¿no? Confrontar las cosas, ¿no? Lo que teme es lo que puede causar si él no interviene. Y eso es algo importante, hay que implicarnos, hay que tal, porque a veces vemos las cosas y a veces nos pasa y dice, bueno, pues ya, no, que hay cosas que pueden causar mucho daño. Y cuando Dios nos las hace ver para ayudar, no para quedarnos, ¿no? Vamos a ir en un ejemplo, si me acompañáis en Primera de Samuel. Pensaba en ejemplos en la Biblia de personas que mediaron en conflictos, ¿no? ¿Y por qué? Porque sabes que cuando la misma palabra nos dice, bienaventurados son llamados ¿qué? Hijos de Dios, porque ves que es algo que refleja lo que es de Dios y es algo que podemos aprender, ¿no? No sé si vamos a ver todo lo que de alguna manera tenía, pero vamos a ver en Primera de Samuel. Es el ejemplo de Abigail. ¿Os acordáis? Dice que en Primera de Samuel, en capítulo 25, al que ha leído la historia, no vamos a leer todo, pero después la puede leer.
Era una situación de que lo que estaban con David se habían encontrado el rebaño de un hombre y ellos ahí le ayudaron en un conflicto, estaban con él, le ayudaron cuando estaba... Y ellos en un momento de necesidad, David les mandó, dice, id a este hombre al que fuimos tan buenos con él, con su rebaño y tal, y pedirle para que tenía necesidad de comida, de tal, a ver si nos atiende. Y cuando ellos fueron para allá a pedirle, dice que el otro, pues, como que dice, ¿quién es este el fugitivo? Porque David estaba huyendo de rey Saúl, ese fugitivo que viene aquí a pedirme a mí, ¿no? A pedirme a mí y tal, y le menospreció, ¿no? Y los siervos fueron, le dijeron a David, y David dice que se enojó en su corazón y dijo, id ahí y acabad con este y le matamos, porque mira, que como menosprecia, ¿no? Pero en medio estaba la mujer de este hombre que no tomó bandos, ¿ves? Esa es una de las cosas que vemos cuando vemos en medio a alguien que hace que su corazón no está a coger bandos, ¿no? Su corazón está a mediar, a realmente traer lo que cordura, paz en la situación, ¿no? Dice que primero que se fue y no colaboró con la necesidad de su marido, la reprendió, dice, pero ¿por qué haces esto? ¿No te das cuenta que este hombre que te ayudó, que hizo esto, que hizo lo otro? Pero después también se fue y habló con David. Y también vamos a leer como en 25. Hay un proverbio que es 26:20, si queréis apuntarlo. Dice que, a ver, ponlo. Dice que la palabra blanda aplaca la ira, ¿sí? Lo puedes poner, 26:20. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa, ¿qué? La contienda, ¿no? Y hay otro proverbio que ahora mismo no me acuerdo de dónde, pero dice eso, la palabra blanda que apaga la ira, ¿no? De alguna manera nos habla de lo mismo. Pero vemos como el pacificador es alguien que no, como hablamos, no echa leña al fuego, ¿no? A veces se acerca alguien y te dice, es que me sentí ofendido por esta persona o me dijo algo que tal. Y a mí también. Y ya empezamos. Y ves, a veces eso no es ¿ves? Por eso yo digo, qué bueno es pararnos a veces y decir, soy alguien que reconoce mi necesidad espiritual. Soy esa persona que he llorado, que he visto lo que Cristo me perdonó en mi pecado. Yo no puedo de alguna manera seguir colaborando o vivir, no. Tengo que buscar ser esa persona, desear en mi corazón ser esa persona, ¿no? Dice, vamos a leerlo, 25. Leed después la historia, yo es por no quitar tiempo, pero leedla, que es muy bonita para entender. Vamos a leer en 30. Aquí la mujer hablando con David y le dice en 30, dice, acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme todo el bien que había hablado de ti y te establezca por príncipe de Israel. Ella le hablaba de lo que Dios le ha prometido, que Dios te ha bendecido y Dios quiere hacer cosas grandes en ti. Dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa, por haberte vengado por ti mismo. ¿Cómo esa mujer pudo traer una palabra de qué? De sabiduría de parte de Dios para aplacar la ira de este momento porque David en su ira iba a ¿qué? Iba a cometer una tontería por algo, y ahí vemos cómo esa mujer que le aplacó, no lo hagas.
Si Dios te va a bendecir y dice, lo único que vas a traer es que dolor en tu corazón, ¿no? Traer ese tipo de cosas. Y ahí lo podemos ver como la palabra de, no. Sí, eso es lo que, sobre todo esa parte, ¿no? Podemos ver cómo también, lo que podemos ver que ella no le dio la razón a su esposo, ni tampoco a David, ¿ves? Pero sí que intervino, ¿ves? Hizo lo que tenía que hacer, e intervino en ese conflicto, ¿no? Y paró ahí una situación que ¿ves? Había causado un conflicto, ¿sí? Vamos a ir un momento en Daniel, el libro de Daniel. Sabemos que el profeta Daniel, pues, vivían en Babilonia, y dice que en capítulo 2, tampoco lo vamos a leer todo, pero leedlo después, el rey Nabucodonosor, que se hace difícil de pronunciarlo, pero empezó a tener unos sueños, ¿no? Unos sueños que le turbaban, y dice que él empezó a llamar a los sabios para que interpretasen sus sueños, y nadie podía interpretarlo. Y él, en su furor, en su ira, dijo, mira, aquí vosotros sois todos unos mentirosos, y puso un decreto que quería que matarlos, exterminar con todos. Y cuando el siervo, ¿cómo se llamaba? Al que tenía que hacer ese tipo de juicio, un momentito, Arioc, ¿no? O como es, tenía que hacer ese tipo de cosas. Dice que Daniel, cuando llegó, Daniel habló y vamos a ver un poco lo que decía antes, cómo Daniel intervino a esa situación. Y no intervino, él realmente no tenía en este momento ni la solución y tal, pero vemos cómo se comprometió. Y la manera de comprometerse no era otra vez lo que decimos de tomar bandos, ¿no? Ni se unió de alguna manera la queja de los estos que decían, pero es que pide de nosotros cosas que son imposibles, ¿no? Eso no lo puede interpretar nadie, solamente Dios, ¿no? No se unió a esa queja, no se unió ahí, pero tampoco se unió a lo que era la ira en este momento a Nabucodonosor, bueno, al emperador de Babilonia, ¿no? Vamos a leer, ¿no? Ahí en versículo 11 podemos ver cómo esta gente, su queja que había, decían, porque el asunto que el rey, 2:11, demanda es difícil y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está en la carne, ¿no? Le decían, es que lo que pide, dice, es absurdo y nos quiere matar por algo absurdo y encima, ¿no? Ahora, vemos que Daniel en esa situación, es lo que te digo, no se unió ahí a esto y dice, pues, no, es alguien que intervino, que hizo la paz. Vamos a leer cómo intervino, ¿no? Con sabiduría, ¿no? En 14, lo primero, como vemos otra vez la palabra blanda, ¿no? Vemos cómo bajó la temperatura, si podemos decir, al conflicto, ¿no? Buscó bajar la temperatura, y eso a veces son esas cosas del pacificador. Es alguien que dice con mansedumbre, dice, corrige. Vamos a verlo. Dice entonces Daniel en 14, habló, que dice, sabia
y prudentemente. ¿Ves? Con prudencia. No es... a veces escuchamos algo y enseguida hablamos. Enseguida, no. A veces tenemos que pararnos. El prudente es alguien, sobre todo, vamos a ver en la Biblia que cuando habla de la prudencia, sobre todo en los proverbios, siempre la mayoría de las veces habla de la lengua. Que hay que ser cuidadoso de cuidar lo que hablamos, ser prudente en nuestro hablar. Y dice que fue con qué? Con sabiduría y prudencia. Dice, le habló a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar los sabios de Babilonia. Y habló a Arioc, capitán del rey, dice, ¿cuál es la causa? La que este edicto se publique de parte del rey apresuradamente. ¿Ves? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese ¿qué? Tiempo para que mostrara la interpretación del rey. Y aquí vemos cómo él se involucró. Primero apagó el fuego, si podemos decir de alguna manera, pero después intervino. Y intervino como pidiendo ¿qué? Pidiendo tiempo. Pero no pidió tiempo, lo que vamos a ver, no pidió tiempo para escaparse de la situación. No, como a veces parece que, a veces tenemos ese tipo de astucia, pero solamente es para que las aguas se calmen. No, él sabía muy bien que no se van a calmar ni se va a escapar de esto. No, la pidió porque realmente él se iba a encargar a realmente buscar la solución, a involucrarse. Por eso hablamos que el pacificador no es alguien no, hay que involucrarse. Y involucrarse muchas veces es ahí involucrar tu propia vida, tu propio corazón. Dice en 16, pidió, ¿no? Y en 17 dice, luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, a Micael y a Azarías, sus compañeros. Ahora dice en 18, ¿no? Pidió tiempo ¿para qué? Es lo que hablamos. No para hablar de las cosas y que todo se quede en hablar. No, vamos a ir a aquel que puede realmente solucionar las cosas. Dice, y para que pidiesen que misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieron con los otros sabios, ¿de qué? Iba a decir de Barcelona, madre mía. De Babilonia, ¿no? Para que no parecieran, dice con ellos. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Que pidió tiempo, pero a vez de, es lo que digo, es alguien que a vez de movilizar protestas, lo que movilizó, ¿qué es? Es la oración, es ir a buscar a Dios, es buscar ese tiempo, pero ese tiempo ¿para qué? Para realmente buscar sabiduría de Dios y que Dios traiga lo que solamente Dios puede traer, que es la paz. ¿Por qué te digo? Entretenerse en ese tipo de tal, el hombre no conoce el camino de la paz, no está ahí. Solamente a veces pensamos que en el mundo vivimos a veces tiempos de paz, en lo general, pensamos que es porque, de repente vemos, no, es que al final se han puesto de acuerdo. Es pura intervención de Dios, porque en el corazón del hombre eso no existe. Pero Dios en su gracia a veces permite que los hombres, ¿por qué? Porque es Dios que realmente Él el que si quita la mano, pone la mano en las cosas. Pero ahí vemos estos hombres, este hombre buscando de Dios, buscando realmente de que esto fuera así. Y a mí lo que me dijo, lo que me gusta sobre todo es que Daniel recibe la visión, se la va y se la cuenta, pero ahí vemos cómo ves el corazón de Daniel realmente de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque realmente puedes ver que no era simplemente miedo de que él escape de algo que le tenía que ocurrir, porque acordémonos que era una situación que él no se movía simplemente por el miedo de que le iban a matar y que iba a ser tal. No. Él realmente tenía un amor hacia las personas que estaban a su alrededor. Realmente, y eso lo vemos
porque cuando realmente él interpretó, él también no dijo, pues mira, a mí sálvame, que mira, yo interpreté. No, le dijo al rey, por favor, hemos salvado, pero ahora no, que no mates. Y habló de qué, de los demás. No le importó tanto si ellos creían en su Dios. No, buscaba realmente que ellos también que sean salvos. ¿Por qué? Porque el hombre, a veces, el hombre somos así. En el corazón como que parece que queremos que lo que no creen que perezcan, ¿no? Pero la paciencia de Dios es para qué? Es para arrepentimiento, porque Dios mismo quiere que nadie perezca, sino que sea que haya conocimiento de la verdad, para que sea salvo. Y ahí vemos su corazón, que era el corazón de qué? De Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios, ¿no? Versículo 24 lo podemos leer. Después de esto fue Daniel a Aroc, la cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, yo te mostraré ¿qué? La interpretación. Vemos que no mates quienes dijo los sabios, no lo mates. No fue ahí preocupado por su propia vida, no fue movido, sino realmente su corazón, por eso digo que supo glorificar a Dios en medio de esta situación, de amar a su prójimo como a sí mismo, ¿sí? Al final de eso se trata, ¿no? Llevamos una horica. Hay de todos los que solamente quiero, porque creo que es necesario ver un ejemplo, aunque tenía más, pero en Hechos. Vemos de alguna manera, si podemos decir, uno de los primeros conflictos que se encontró la iglesia primitiva. Y en este ejemplo ves esa necesidad que hay. Muchas veces es como Jesús, dice que miraba a la multitud y decía: la mies es mucha y los obreros son pocos. Y al final la iglesia necesita hombres y mujeres que se comprometan, pero que se comprometan con la obra de Dios, que se comprometan a realmente crecer en la palabra del Señor. Porque solamente cuando como individuo crecemos en lo que Dios quiere, en la verdad, cuando crecemos en las cosas, cuando realmente el crecimiento va a ser un crecimiento real, bueno. Si no, muchas veces puede haber mucho crecimiento, pero ahogado por los conflictos. ¿Por qué? Porque en medio de eso tiene que haber personas que atienden esas situaciones. Porque cuando hay crecimiento, empiezan a crecer ¿qué? Los conflictos, ¿sí o no? Porque los conflictos van con las personas, eso no es, cuando más personas, más conflictos, eso es así. Pero eso no es un problema cuando en medio hay personas que puedan atender, que puedan estar, que pueden tal. Y Dios de alguna manera busca eso, ¿no? Y aquí vemos cómo los apóstoles en esa situación enseguida dijeron: mira, buscad entre vosotros. Y en esa situación lo había personas, ¿no? Pero a veces, si el Señor hoy dice: buscad entre vosotros, lo hay. Y es importante. Vamos a leerlo. En Hechos 6. Y algo que me llamaba la atención es cómo empieza el capítulo 6 y cómo termina esta historia en versículo 7, ¿no?
Porque dice en aquellos días como creciera el número de ¿qué? Crecía el número de los discípulos, ¿sí? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución ¿qué? Diaria, ¿no? Y crecía el número y empezaron a salir ¿qué? Pues los líos, ¿no? Los problemas, ¿no? Pablo decía en una carta, justamente en el versículo antes de decir, vosotros, dice, sed como luminares en medio de un mundo, los versículos que dice antes dice, haced todo sin ¿qué? Sin murmuraciones, ni contiendas, ¿no? No tanto de que no haya ese tipo de cosas en el corazón, porque él sabía realmente que eso puede causar mucha, pero aquí dice que empezaba a haber ese conflicto, ¿no? Entonces, dice que los apóstoles, los 12, convocaron la multitud de los discípulos, es decir, que juntaron los creyentes, ¿sí? Y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos ¿qué? La palabra de Dios para servir las mesas, ¿no? Aquí vamos a ver lo que los apóstoles daban importancia de que si hay algo que no se puede desatender es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque que haya una multitud que realmente no está alimentada con la palabra de Dios, que no crece con la palabra de Dios, eso no va a cesar el conflicto. Lo que va a cesar los conflictos siempre es la verdad. Lo que va a saciar las cosas, aunque en este momento se podía atender esa situación y se puede tal, mañana iba a pasar ¿qué? Otra cosa y otra cosa. Era importante que los corazones, que los discípulos empiezan a ¿qué? Que empiezan a crecer. Ahora, pero sí que había algo real que se tenía que atender, ¿no? Y a veces en la iglesia puede haber ese desequilibrio. ¿Por qué? Porque a veces de lo que Dios trae y hay personas y tal, pero también tiene que haber personas que puedan atender las cosas, ¿sí? Y Señor, y aquí vemos los apóstoles decían claramente, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones, ahora qué dice, de buen testimonio. ¿Ves? Ahí empezamos a ver que ese tipo de personas que tienen que ser ese tipo de pacificadores, que tienen que ser esos hijos de Dios, esas personas que pueden estar atendiendo, que pueden estar entre medio de estas cosas, tienen que ser personas de ¿qué? De buen testimonio. ¿Tú crees que una persona que no reconoce su necesidad espiritual puede ser de buen testimonio? ¿No? ¿Tú crees que una persona que cuando ve el pecado y no le hace daño, sino que lo único que se queda es en criticar, en el tal, puede realmente ser pacificador? No. Puede ser alguien que es de buen testimonio, alguien que solamente se queda en criticar las cosas. Dice de buen testimonio. Dice llenos del Espíritu Santo, ¿no? Personas que buscan la llenura del Espíritu, que quieren ser llenos porque entienden claramente de que la obra de Dios se hace siendo que llenos de Dios, No la podemos hacer de cualquier manera. Dice, y de sabiduría, ¿no? Son las personas que realmente tienen esa sabiduría. Dice, y le encarguemos de este trabajo, ¿no? Entonces, ves que Dios busca. Los apóstoles dicen, buscad. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que seguir, decían de alguna manera, no podemos dejar la palabra, porque si el pueblo no está instruido, todo eso ¿qué? De nada vale. Pablo muchas veces, aquí vemos una realidad en el principio, pero Pablo hablaba en las cartas de otra realidad, dice que me ha quedado ¿cómo? Solo. Y él mismo le decía a Timoteo, le decía, busca hombres idóneos que realmente
que están preparados y están aptos no solamente para ser enseñados, sino para enseñar a qué, a otros. ¿Por qué? Porque la iglesia también necesita crecer en calidad de personas que pueden estar en medio a hacer la obra. Y me gusta porque dice, y agradó lo prometido a la multitud y eligieron. Qué bueno es que en este grupo había personas que realmente eran así. Que realmente en su corazón eran como Jesús quiere que sean sus discípulos, sean luz y sean ¿qué? Sal. Personas que realmente están delante de Dios y yo quiero ser bienaventurado. Y el bienaventurado no es al que se esconde de las cosas o al que no se pringa con nada, sino es alguien que busca estar ahí, busca y sabe que todo empieza por ponerse delante de Dios y decir, Señor, úsame, haz tu obra, capacítame. O cómo queremos que estas personas adquirieron un buen testimonio, o adquirieron de lo que estamos hablando. Dice, agradó y buscaron entre ellos Felipe, Procón, Nicanor, Timón, Parmén. Bueno, leemos los 7 diáconos, ¿no? Los cuales se presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y ahora en 7 dice, y crecía, ¿qué? La palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que crecer. Si no hay en mi vida, si no hay un crecimiento en lo que es la palabra del Señor, hay un desequilibrio, es un crecimiento muchas veces. En principio vemos que había un crecimiento de números, pero ahora nos está hablando de que crecía la palabra del Señor y usa otra palabra, dice, y se multiplicaban los discípulos. Se multiplicaban los discípulos. ¿Ves? Ya vemos otra cosa. Entonces es importante. Ahí vemos una iglesia que realmente empezaba a crecer como tiene que. Por eso digo que el conflicto en medio de un grupo siempre lo va a haber, pero cada uno personalmente necesitamos primero que la palabra de Dios tome arraigo, que crezca en nuestra vida, que podemos crecer en ella, que podemos ser personas. ¿Por qué? Porque la obra de Dios necesita eso, necesita ese tipo de cosas. ¿Sí? Amén. Pues hay algunas cosas más pero lo vamos a dejar ahí. Siempre tenemos que ver, yo aquí me había apuntado, que lo importante es, al final, la causa, ¿no? A veces vemos un efecto de tal, pero la causa tiene que ser la palabra de Dios. La causa de las cosas tiene que ser la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces, es lo que te digo, puede haber un crecimiento como vemos aquí, pero las situaciones están desatendidas. ¿Sí? Y al final no es un crecimiento que realmente tampoco Dios, vemos que tuvo que haber una intervención ahí. Y cuando la palabra de Dios crece, en los creyentes y cuando es una realidad, siempre va a haber personas que en medio que pues, se involucran, están y hacen la paz, ¿no? Y la sabiduría de Dios dice, se siembra, vamos a terminar, perdonad que dije, pero ahí en Santiago, que al final no leímos el último versículo, en Santiago, capítulo 3. En 17 y 18, que no leímos, dice, pero sabía que desde lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿no? Al final Dios nos ha llamado a eso, ¿no? Ahora, uno
Uno tenemos que entender que somos llamados a ser de bendición, y tener cuidado, ser prudentes. No vernos a veces, por algo Jesús enseñaba ese tipo de parábolas, sino vernos a veces, parece, con ese pronto en nuestro corazón. Y a veces, pensamos que con lo que vamos a hacer vamos a arreglar algo, pero al final estropeamos las cosas. Pensar, buscar de Dios. No hablar tanto de las cosas, sino hablar con aquel que puede solucionar. A mí me encanta cuando David, en toda la Biblia vemos cómo el Señor juzgaba las quejas del pueblo, donde el pueblo se quejaba y donde tal, pero me encanta cuando leemos los salmos y David dice, delante de ti, dice, expondré que mis quejas. Qué bueno es que yo aprenda de ir a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve mis quejas, Él me dirige, Él me corrige, Él me enseña, me trae sabiduría al corazón, trae lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Sí? Amén. Que no se desvíe